Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados nuevamente en este programa Crónicas de los Profetas. La verdad que hoy me siento privilegiado de tener aquí al pastor Isaac Morales. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, pastor, nuevamente por invitarnos, por ser parte de este programa tan hermoso que es de mucha bendición para cada uno de nosotros y para cada uno que nos sintoniza en esta hermosa tarde. ¿Y cómo has estado, hermano? Pues ahí, amado, gracias a Dios, bien contentos, gozosos, listos, preparados para después de esto irnos a la casa del Señor, ir a glorificar, a exaltar e interceder. Gloria a Dios. Fíjate que he estado meditando y la verdad que saludos a todos aquellos que ya están conectados desde ya. Es una bendición para nosotros. Amén. Que estén siempre fieles a estar sintonizados a este programa. De antemano siempre les mando saludos a todos allá que nos ven en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México y también en Estados Unidos. Y a veces nos miran en España y en Sudamérica. Amén. Desde ya los bendecimos. Fíjate que he estado hablando, esta última semana que pasó, estuve hablando acerca de los ojos de los profetas y me di cuenta que encontré que los ojos de los profetas va ligado a lo que miran, va hablando espiritualmente. Y entonces me di a la tarea de buscar la palabra visión y en el estudio me empecé a desarrollar y me encontré con 13 palabras que hablan visión. Y entonces me empecé a dar cuenta que no todas tienen el mismo significado y no todas trabajan de la misma manera, pero sí me di cuenta que todas son fluidas por los profetas. Entonces, antes de entrar a este tema, para poner una base, hay cosas que voy a ir dando y obviamente si quieres interrumpirme, amén, estás en todo tu derecho, ¿verdad? Y cualquiera que tenga alguna pregunta también envíela para que aquí el pastor la pueda contestar. Para eso estamos, ¿verdad, pastor? Sí, amén. Entonces, yo le he titulado a esta enseñanza Los ojos del vidente, porque la semana pasada cuando hablé acerca de los ojos del profeta, me enfoqué en solo 2 palabras y ahora pues me enfoco en una palabra más, pero esa sí abarcaba más, porque esa palabra que dice visión también va relacionada con un hombre que es vidente, va. Ahorita vamos a explicar todo eso, solo déjeme abordar este versículo antes de empezar al tema. Daniel capítulo 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel, dice, hablando del profeta Daniel, pude entender, oiga, en los libros, el número de los años, oiga, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, que debían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Déjeme regresar a esto, porque mire esto bien interesante. Antes de empezar a fluir en lo profético, es importante que yo ponga esta base, porque algunos me preguntan, hermano, ¿y cuándo nos va a profetizar? Entonces, creo que como es un programa, aunque yo entiendo que hablando también profetizamos, pero creo que lo que Dios nos está mostrando es que no es únicamente solo que el que es llamado profeta profetice, sino también me deja ver que escudriña la palabra y que va a ver en realidad los sucesos. Por eso, míralo, me llama la atención esto. Daniel 9:2 dice, y en el año primero del reinado, yo Daniel, hablando de un profeta, pude entender en los libros el número de los años. Esto me habla a mí, pastor, que debemos de ser humildes para ir a la escritura y poder ver en realidad lo que ya los profetas profetizaron y poder pedirle al Señor la revelación. Porque mira, después dice que por palabra del Señor que le fue revelada al profeta Jeremías que debía de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Entonces aquí me doy cuenta que este hombre no tenía toda la revelación, aunque era profeta, el Señor no le dijo en realidad lo que le dijo a Jeremías, y lo que hace este hombre es ir a buscar. Entonces déjeme abordar un poco antes de decirle por qué puse estos versículos y qué tiene que ver con los ojos del vidente. Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle, oiga, en oración, en súplica y en ayuno, en silicio y en cenizas. Y Daniel 9:4 dice, y yo oré al Señor, mi Dios,
e hice confesión, oiga, y dije, ay del Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto de misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Y luego dice en el 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, perdona que me tome este tiempo antes de abordar en lo que es los ojos del vidente. Es mi trabajo como ministro, y tú también me vas a decir que así es que nosotros como ministros debemos de enseñar lo que ya está escrito. Amén. Entonces, a través de este programa y a través de las enseñanzas, lo que yo le estoy pidiendo al Señor es que me revele lo que ya está escrito. Y entonces aquí me doy cuenta que se necesita en este mover profético que alguien nos enseñe la escritura y que alguien nos dé ese alimento para comprender muy bien cuál es la función de un verdadero profeta. Y aquí me doy cuenta que este hombre, Daniel, dice, hemos pecado. Porque mire, a veces, como no sé si a ti te pasa, que a veces no nos sentimos dignos de predicar, a veces no nos sentimos dignos de hacer esta obra porque de alguna manera fallamos en alguna cosa. Correcto. Pero cuando veo a estos grandes hombres, a este hombre Daniel, siendo un profeta poderoso, que va a escudriñar a otro profeta para aprender en realidad lo que Dios quiere traer, de la misma manera hoy yo le estoy diciendo a todos aquellos que nos miran, que el Señor lo que me está hablando acerca de esto es que todos hemos fallado y que aún los profetas, los ministros tenemos errores, pero lo que está diciendo es, hay que profetizarle a la gente, hay que decirle a la gente que regrese nuevamente, y por eso Dios determina un mover profético. Mire, después dice Daniel 9:6, dice, no hemos escuchado, oiga, a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estoy resumiendo con esto? Es que tomé esta base para que nosotros comprendamos que lo que estamos haciendo es enseñar la palabra profética basado en el orden ministerial profético. Bueno, me extendí ahí mucho. No, pero fíjate que cuando estabas leyendo el capítulo, el versículo 6 dice, sí. En la versión la TLA dice, los profetas hablaron de ti a nuestros reyes, a nuestros jefes y también a nuestros padres y a todos nosotros, pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso. Por eso es bien interesante, porque quiero que comprendamos que el mover profético no es únicamente ir a oír a un profeta que te predizca o que te profetice lo que va a acontecer en tu vida, aunque esa es parte de, pero yo creo que el verdadero profeta está sentado en una doctrina profética y es el que va y escudriña y Dios le revela. Por eso este hombre le dijo al Señor, Señor, ábreme el entendimiento, enséñame por qué Jeremías profetizó los 70 años de desolación de Israel. Exacto. Y mira, como decía el apóstol Germán, son los 70 años, dicen la semana 70 de Daniel, pero tendría que ser la semana 70 de Jeremías, porque él fue el que la profetizó. Pero bueno, esos son otros líos. Esos son cosas ya doctrinales. Bueno, ya que me di a entender en eso, yo quiero que ustedes y yo aprendamos a reconocer quién es y quién tiene la función profética y la labor profética. Si quieres decir algo de eso. No, yo creo que este tema es muy interesante y muy importante en este tiempo, porque así como dicen los videntes, muchos se van a referir, explíqueme el vidente a un profeta. Exacto. Entonces, cuando también yo estaba estudiando, miraba antes a los profetas les llamaban videntes. Aquí creo que lo tengo. Bueno. Pero nos estamos adelantando. No, pero dale, porque yo creo que Dios ha puesto algo en ti también. Porque fíjate que en este tiempo el diablo todo lo copia. Sí. Él copia todo, y sabemos de que hay videntes allá en el mundo que te dicen lo que va a suceder. Sí. Y muchos dicen, pero si ellos aciertan, ¿cómo voy a necesitar yo a un profeta? Exacto. Pero nuevamente el enemigo copia todo, pero tenemos que saber, como tú decías, en qué doctrina o en qué estás
en qué están tus fundamentos, que es la palabra del Señor. Sí. Y nuestro espíritu es el que nos hace discernir si eso es verdadero o si eso es malo. Exacto. Y es que lo que, fíjate, no sé si estuviste conectado la vez pasada, que yo abordé que las visiones van ligadas al mover profético, pero también hay algunos versículos que nos hablan de la mentira, de falsas visiones, y eso lo comparaba yo porque cuando alguien no profetiza en el orden primario de Dios, hay un versículo que yo expliqué la semana pasada donde dice que también Dios permite que un espíritu de mentira entre entre los profetas para que hablen mentira. Entonces era bien interesante porque cuando uno no tiene el temor de Dios para profetizar, puede ser que empiece a profetizar de su propio corazón, inspiración, y puede ser que venga un espíritu de mentira sobre él. Por eso, por lo que tú decías, ¿verdad? Por eso ahora vemos muchos videntes del lado de la oscuridad, que cobran dinero, astrólogos y todo lo que se refiere a ocultismo. Entonces, creo que la gente se desvía. La vez pasada puse un ejemplo también de que Saúl, él iba y consultaba a los profetas, porque creo que de él voy a hablar hoy, iba y consultaba a los profetas, pero cuando se desvió Saúl, dejó de consultar a los profetas y fue en pos de hechiceros y brujos, por lo que tú decías, ¿va? Entonces Dios nos permite que miremos los dos ángulos del péndulo para que nosotros miremos que haya un balance, ¿va? Ni a lo oscuro y mejor a lo que Dios trae. Correcto, es que como te digo nuevamente, yo creo que es ahí, el Señor nos ha dejado algo muy hermoso en nosotros, que es el Espíritu Santo para poder discernir lo que uno está diciendo el profeta, dos, la palabra que se está diciendo. Muchos juzgan al profeta o muchos dicen, no, pero es que yo conozco el pasado de esta persona, pero por los frutos los conoceréis. Y es ahí donde el Espíritu nos da testimonio a nosotros que lo que está diciendo es certero y está basado en la palabra de Dios y que tiene fundamentos que vienen de la Biblia. Claro. Espero que me haya dado a entender en esa fase, porque creo que es bien importante que aprendamos a discernir. La semana pasada, cuando hablaba yo de los ojos del profeta, les comentaba que había encontrado 10 palabras en las cuales se refiere visión que están en el Antiguo Testamento. De esas 10 que estuve hablando, tal vez hablé las 2 primeras. Y ahorita, si se da cuenta, puse la número 8 en grande porque esa es la que quiero hablar hoy y me doy cuenta que va relacionado un roé con un vidente. Entonces me di cuenta que habían entonces 10 palabras que se definen visión en hebreo y encontré en el Nuevo Testamento, juntamente con ayuda de alguien, que habían 3 más. Entonces la verdad que no las desarrollé. Y obviamente hablar de las 13 hubiera sido lindo, pero como vamos poco por poco, así porque si le doy toda la leche así hasta se puede ahogar, ¿va? Correcto. Entonces, le doy gracias a Dios porque nos está llevando paso por paso, dándonos luz y enseñanza. Así que gracias a todos por los que están conectados. Le pido al Señor que si alguien quiere aportar, hablar algún versículo o postear algo correspondiente a esta enseñanza y preguntas, está en todo su derecho. Bueno, déjeme abordar porque esto ya lo expliqué la semana pasada. Este es el versículo que tú decías. Primera de Samuel 9 dice, antiguamente en Israel cuando uno iba, fíjate esa palabra la subrayé porque dice, cuando uno iba a consultar a Dios. Y decía, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. ¿Me querías preguntar algo de eso? O? No, ahí está claro, porque es que es ahí donde creo que tenemos, como decías tú al principio, hay que poner la balanza, porque ahora hay muchos que llaman vidente. Correcto. Y hay una en el que no voy a decir el nombre, dice, la vidente va a decir lo que va a suceder en el tal X mes, y la gente, y eso es lo más triste, que la gente le pone más atención a eso que a lo que dice la palabra de Dios. Exacto. Y ahí van incluidos también
desafortunadamente hijos de Dios que todavía están con que será o no será, pero aquí la palabra, yo veo que la palabra es clara. Y cuando yo estudiaba eso, decía, entonces a los profetas les llamaban videntes anteriormente, al principio. Sí. Entonces es algo que nuevamente el enemigo todo lo copia. Exacto, lindo por lo que decís. Entonces voy a ir rápido porque quiero llegar a un ejemplo que encontré hablando del Vicente. De Vicente, ese es aquel ¿qué pasó? Ese es aquel que canta allá en México. Con el vidente. Con el vidente. Pero quiero también comentarle que encontré 9 videntes. Y obviamente solo voy a poder hablar de uno, ¿verdad? Entonces acompáñenme. Primera de Samuel 9:9, entonces dice, en antigüedad en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama como profeta, antes se le llamaba vidente. Entonces, quiero que nosotros entendamos que el ministerio profético también ejerce como alguien que da un consejo. Porque la gente a veces viene con uno, vos como pastor también puedes aportar en esto, ¿va? Que las personas vienen a uno a consultar o a pedir un consejo basado en lo que están viviendo. Entonces me doy cuenta que cuando la gente se acercaba al vidente en el Antiguo Testamento era porque querían consultar con Dios. Fíjate que hay un error en la cristiandad porque toda la gente al ver o al oír que va a llegar un profeta, lo primero que quieren es que les profetice. Y no van en realidad a que lo consulten. Y se van a dar cuenta por el ejemplo que traigo es que el profeta no es únicamente aquel que te dice así el Señor, sino se va a dar cuenta que este personaje que encontré convivió con él y al final de todo le dio la palabra de Dios. Bien. Fíjate que sabemos de que todo ya está escrito en la palabra del Señor. Sí. Y algo que me llama mucho la atención es que el Señor no ha revelado todos los secretos. Sí. Todavía hay secretos que todavía se tienen que descubrir, que se tienen que... Entonces es ahí donde creo que el pueblo del Señor tiene que buscar y aclamar y pedir la revelación al Señor para que podamos ser de mucha bendición. Y también va, porque todo viene del Señor. Él es el que nos va a dar esa revelación que tú necesitas. Claro, el Señor usa vasos como profetas, pero como tú decías ahorita, mucha gente cuando dice va a venir un profeta, va porque quiere que, y hasta se mueve del lugar porque quiere que le profeticen. Y a veces el Espíritu, cuando el profeta lo guía el Espíritu Santo, sabe con quiénes va y va a dar la palabra certera. Sí. Pero si ya ves que si uno está viendo que alguien se está moviendo y le va a decir algo, entonces yo creo que ahí hay como dicen, ¿verdad? Hay algo que no está correcto. Claro. Pero nuevamente no hay que fijarse en el vaso, sino hay que fijarse en lo que la palabra, juzgar la palabra de Dios. Y como tú dices, muy cierto, que cuando dicen que va a llegar un profeta... Creo que nos enseñaron mal. Exacto. Creo que fuimos enseñados mal en ese mover profético y pues obviamente gracias a Dios que tiene misericordia y que ha puesto ministros apostólicos. Y ¿sabes qué? Disculpa, algo también que ahorita se me estaba acordando. Y hay otros que cuando saben que va a llegar un profeta a veces no van, porque saben ellos cómo están caminando y dicen, es que el Señor me va a avergonzar. Claro. Y el Señor no va a avergonzar, el Señor es ordenadamente. Exacto. Entonces, basado a esta palabra, lo vamos a desarrollar de la manera en la función de un vidente. Bien. Y obviamente que va paralelo también a un ministerio profético. Lo que da a entender ahí es que antes se consultaba a un vidente, ahora Dios instituyó profetas. Como que conforme el tiempo Dios va dando nuevas unciones, ministraciones, de tal manera que las personas sean más bendecidas basado a la época. Entonces, cuando decía que iban a consultar a los profetas, creo que es bien importante cuando alguien consulta a un ministerio primario. Esta palabra consultar quiere decir de la H1875, que quiere decir darash, y dice pisar o frecuentar, buscar, preguntar, caso, consultar, escudriñar, averiguar, indagar, inquirir, pedir o preguntar. Entonces, me llama mucho la atención en esto porque vemos una de las facetas en las que vamos a desarrollar el ministerio
profético basado viendo la figura de esa unción de un vidente que obviamente son la misma función, solo que hubo un cambio de parte de Dios para que, como que Dios sabía que en el futuro iban a haber un montón de videntes, pero del lado de las tinieblas, ¿verdad? Bueno, por eso obviamente también ya ahora no solo ya trastocaron eso, sino también ahora también lo hacen con falsos profetas. Bueno, entremos entonces a la definición de la palabra vidente. Esta palabra vidente es una persona a la que Dios permite discernir su voluntad. Por eso es bien importante que el ministerio profético, antes de dar una palabra, la discierna y se discierna él mismo también, si él puede estar así. Por eso me llama la atención de la humildad de Daniel, porque dice, Señor, hemos pecado. Cuando él empezó a orar, a suplicar, él dijo, Señor, hemos pecado. Entonces me doy cuenta que también aún los grandes hombres de Dios tenían sus errores. Correcto. Y por eso no debemos, obviamente, juzgarlos, sino en realidad juzgar lo que se está diciendo. Ahora, también las personas, la que tienen tal perfección personal, a la que se ha dado, en esta clarividencia de ver o entender lo que está al alcance de los hombres en generalmente. Entonces, una de las funciones también de un vidente es que puede ver un poco más allá de lo que la gente común mira. Creo ahí es donde entra, creo, aquella palabra, perdona que estaba hablando mucho. Dale. Donde entra aquella palabra que dice que si alguno se cree profeta, cuando alguien ya empieza a ejercitar sus sentidos espirituales, entonces puede percibir y puede ver cosas más allá. Ahí se va a dar cuenta que en una de las definiciones de vidente es alguien que mira con el entendimiento. Así es. Entonces, abordemos más. Esta palabra en el original hebreo quiere decir roé, que quiere decir vidente, y se deriva de una raíz que significa ver. Bien, también dice que se puede ver literalmente o de manera figurativa. Por eso es bien interesante cuando vamos al original, porque nos abre el entendimiento, nos abre y para poder comprender en realidad que no todos desarrollan el mismo ministerio en la misma función. Ahora, también la palabra vidente se le decía que era a un hombre al que otros consultaban para recibir, consejos sabios sobre los problemas a los que se enfrentaban. Correcto, así es. Quiero ver si tengo algo más antes de entrar. Esta palabra vidente también nos enseña que viene de la palabra roesh, que es del 7203, pero también tiene otra definición en el H7200, que quiere decir vidente, pero me llamó la atención esto, dice, como que se traduce frecuencia. Y dice, pero también en un abstracto dice que es una visión. Por eso fue que cuando definí las 13, cuando vos pones visión, aparecen esas 13, y obviamente aparecen muchas, pero cuando ya te dedicas a investigar una por una, te das cuenta que hay 13. Si encontraron ustedes más, gloria a Dios, pero hay 13 que yo encontré que tienen una función diferente. Por eso me voy a tomar el tiempo para ir desarrollando esta, que sería la visión o la palabra roé del hebreo 7203. Bueno, fíjate, la palabra hebrea roé también quiere decir a alguien que se le llama vidente. Y esta es grandemente asociada con el término José, que quiere decir vidente o un observador. Por eso, cuando nosotros tenemos de alguna manera el discernimiento, podemos comprender el significado de las palabras, y cuando miramos las palabras, eso nos abre el entendimiento, porque cuando yo te digo la palabra vidente, te aseguro que lo primero que se te viene a tu mente es alguien que adivina el futuro. Correcto, y es ahí donde creo que, como es la misma palabra nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando nos vamos al original es muy importante, porque es ahí donde el Señor nos abre más el entendimiento para poder entender de dónde viene esa palabra, tanto en el hebreo, en el griego, sí, como en lo que está basado en la palabra. Y nos lleva al original y nos da las raíces para que podamos entender aún más de dónde vienen estas palabras. Entonces es algo muy cuando yo lo estaba leyendo, fíjate que tenía lo mismo que tú estabas poniendo, cabalito, tenía yo aquí lo mismo que estaba estudiando. Y
Y es claro, o sea, ahora puedo decir de que vidente viene de la palabra porque de ahí salió originario. Sí. Entonces yo puedo ver que, y después la casualidad que estaba viendo estudiando esto, miraba en Facebook, vidente predice lo que va a suceder en el mes de noviembre con las elecciones y todo eso, ya que estamos en ese momento. ¿Va? Entonces dije, entonces puedo ver que el diablo copia todo lo que el Señor ha hecho. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra nos dice en Mateo 24, ¿va? Que tenemos que tener mucho cuidado con los falsos profetas. Pero hay que buscar qué significa cada palabra para que podamos discernir exactamente de dónde viene la información y todo eso. Porque aquí, fíjate, aquí dice, las designaciones del vidente o profeta, un hombre de visiones, están relacionadas extremadamente en las Escrituras. Todo viene de las Escrituras. Por eso te das cuenta, en las definiciones que encontré, no dice que es un adivino, no dice que es alguien que predice el futuro, aunque la unción profética entre sus funciones lo hace ver más allá de lo que uno piensa. Por eso es que, mira, cuando alguien tiene ejercitado el discernimiento, va a un lugar y percibe algo, no, aquí está raro, el ambiente se siente muy pesado, etcétera. Incluso hay gente que tiene el don de desarrollar las visiones y tal vez en ese momento el Señor le muestra una visión. Y entonces, pero por eso te decía yo que son como equipamientos del ministerio profético que nos vamos dando cuenta que es una unidad completa todo esto. Las visiones, el hablar por medio de profecía, hacer actos proféticos, ministrar la unción profética, creo que escudriñar la palabra profética son complementos de todo un ministerio al cual el Señor nos está abriendo la mente para poderlo discernir. Saludos a todos ahí. Hay una aportación, no sé si la querés decir ahí. El hermano Jorge Escobar dice, bendiciones pastores. Una aportación es que cuando el Señor nos permite visiones tenemos que creerle porque nos quiere abrir nuestros ojos espirituales y puso entre paréntesis y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Exacto. Y ese es Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 17 en la Reina Valera. Bonito porque, fíjate, porque hay gente que no puede ver entonces lo espiritual. Entonces eso es como, no es que sean ciegos, sino lo que pasa que hay dotes que Dios da sobre personas, dones, ministraciones, operaciones, que el mismo espíritu va desarrollando en las personas y hay gente que lo desarrolla más rápido y entonces puede comprender, percibir y ver cosas más allá de lo que otro mira. Obviamente aquí estamos hablando del profeta Eliseo, sí, un hombre que recibió una doble porción y obviamente se desarrollaba en él muchas cosas, pero lindo la aportación, creo Gracias. Que sí, uno debe de tener abierto el entendimiento. Yo le pido al Señor que Dios nos abra los ojos del entendimiento para poder discernir Amén. Y comprender la Escritura y que Él nos hable a través de ella. Bueno, cuando me di la tarea de buscar los videntes o igual profetas, me di cuenta que encontré al vidente Samuel, que es el que quiero abordar. Encontré también al vidente Gad, encontré al vidente Emam, el vidente Gad. Aidot, también encontré a este vidente Aidot. Y mire, todo está ahí con las citas bíblicas. Espero en Dios que se mire atrás en la pantalla. Y también encontré a este vidente que le llaman Ananí. También encontré a Jehú, el vidente, a Asafat, el vidente, y a Jedutún, el vidente. También encontré al profeta Amós, que también le llamaban vidente. Y fíjate que fue el último que encontré. Si ustedes allá en casa encuentran más, gloria a Dios, va. No va a ser de los corintios, va. Compártalo, va. Páselo, para que nosotros podamos aprender más y en realidad saber si solo hay estos. Amén. Bueno, cuando me di a la tarea de estudiar
No le digo que estudié a todos, pero sí fui a buscar la definición de cada uno de ellos, qué significaba su nombre. Vi los significados de los nombres. Mire, a Samuel el vidente, su nombre quiere decir el oído de Dios. Cuando veo el vidente Gad, su nombre quiere decir suerte. Emán quiere decir el que es fiel. Aidot quiere decir tiempos de oportunos. Y Ananí, el vidente, quiere decir con gracia o bondadoso. Y luego fui a ver que también Jehú quiere decir Jehová es él. Asaf quiere decir recolector. Y cuando vemos todos estos puntos, mire, fíjate, me llama la atención que Asaf, el vidente, dice que su estilo de profetizar era con un arpa. Qué lindo, ¿va? Ese era uno de los que David había escogido. Exacto. Para la alabanza. Pero imagínate qué lindo, ¿va? Porque cómo va relacionado a abrir el oído, hablando de los nombres de estos videntes. Cuando nos habla que debamos abrir nuestro oído, necesitamos discernir la voz de Dios cuando nos esté hablando. También nos deja ver que debemos de caminar fielmente, de saber de que hay un tiempo oportuno para todas las cosas, tener esa bondad, reconocer que Jehová, Él es Jehová. Pero Asaf me llama la atención porque es el recolector, dice, alguien que recolecta algo, ¿va? Y me llama la atención que su estilo de profetizar era con un arpa. Dice que juntamente con este hombre, mira, Jedutún, ambos profetizaban de la misma manera con un arpa. Y mira, Jedutún quiere decir alabanza. Y también Amós el vidente quiere decir el que estaba cargoso. Amén. Bueno. Tengo una pregunta, pastor. ¿Sí? Hermana Kenzie dice, pastor, bendiciones. ¿Este versículo se refiere a los videntes o cuál es la diferencia entre un vidente y un clarividente? Éxodo 23:8. No aceptarás regalos porque los regalos ciegan hasta los más clarividentes y persisten las causas justas. Bueno, habría que ver en realidad la definición de clarividente, dijo, ¿verdad? Clarividente, ahorita te la busco. Si la puedes hallar en lo que está, para ver si en realidad tiene relación con un vidente. Bueno, regreso con esto. Creo que encontré estos 9 y los 9 nos hablan de secretos, de funciones que utilizan los videntes. Porque mire, cuando Dios habla por medio de un hombre, el nombre de la persona es importante, porque es como que lo que está representando es lo que Dios vio en él. En Samuel vio a alguien de oídos abiertos, se puede decir, y así sucesivamente los 9. Bueno, si haya otro, me lo da. Entonces, entremos esto. Miremos entonces a Samuel, por causa del tiempo. Samuel el vidente, ya dijimos que quiere decir oído de Dios. Vemos esto en 1 Samuel 9:9. Y aquí me voy a quedar en todo este capítulo, porque veo ahí las funciones de un vidente y se va a dar cuenta que no es solo de pararse y predecir el futuro, ¿va? Como decías vos, va a ganar Donald Trump. Bueno, esas son predicciones, pero en realidad nos vamos a dar cuenta que a través de la función que hizo este vidente Samuel, nos va a abrir el entendimiento de cómo poder nosotros fluir en lo profético. Bueno, voy de regreso. Mira, 1 Samuel 9:9 dice, antiguamente en Israel cuando uno iba a consultar a Dios decía, venid, vamos al vidente, porque el que hoy se le llama profeta, antes se llamaba vidente. Entonces, creo que ya quedó claro la función de un vidente y cuáles son sus características, y si se da cuenta son paralelas a la de un profeta. Aquí lo que está diciendo es, ya no les vamos a decir videntes ahora, sino que ahora les vamos a decir profetas. Como que les cambiaran una dimensión, como que de alguna manera les cambió, porque yo siempre he dicho,
Eso apúntemelo a mí. Yo siempre he dicho que todos los profetas fluyeron de una manera diferente. No todos hicieron su ministerio igual. A otros les tocó ir a profetizar a diferentes reyes, a diferentes lugares, países. Diferentes tiempos. Y entonces, correcto, en diferentes tiempos. Bueno, entonces abordemos un poco más en este. Luego, 1 Samuel 9:10 dice, entonces Saúl dijo a su criado, bien dicho, andad, vamos, dice, y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Creo que aquí empiezo a ver las características de un vidente. Si usted en su casa puede leer del 9, del 10 para abajo, y se va a dar cuenta que Saúl andaba en búsqueda de las asnas de su papá. Y obviamente sucedieron otras cosas ahí, que usted lo puede corroborar con su Biblia en casa. Y me doy cuenta entonces que ya en el capítulo 10, Saúl empieza a buscar a alguien para consultarlo con respecto a lo que le estaba pasando con las asnas y lo que estaba viviendo en ese momento. Fíjese que Saúl no fue a que le profetizaran. Saúl ni siquiera sabía que era un vidente, ni siquiera sabía cómo consultar a alguien. Por eso dice que Saúl le dijo a su criado, muy bien dicho, andad, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Entonces me doy cuenta aquí que una de las funciones de un vidente es que es reconocido como hombre de Dios. Como que cuando la palabra hombre de Dios aparece es porque Dios lo deja ver que Él lo instituyó. Bueno, sigo con esto. Y encontré algo más. Mire, cuando vemos una de las facetas de estos hombres en su cualidad de videntes, me doy cuenta que Samuel hace esto. Mire, 1 Samuel 9:11 dice, según subía por la cuesta de la ciudad, y se encontraron a unas muchachas que salían a sacar agua y le dijeron, ¿está aquí el vidente? Estamos hablando de Saúl y su criado. ¿Está aquí el vidente? O sea, fíjate que me llama la atención porque era reconocido ya Samuel como un vidente, aunque después lo vemos también ejerciendo como juez de Israel. Entonces era un profeta, vidente, juez de Israel, tenía grandes dones, se puede decir, de tal manera, encontraste la palabra. Fíjate que la encontré, dice clarividencia, dice facultad de comprender y de discernir claramente a las cosas. Y luego dice penetración, perspicacia. Dice facultad paranormal de percibir cosas lejanas o no percibirlas por el ojo. Y te da 4 opciones. Y la cuarta es facultad de adivinar hechos futuros ocurridos en otros lugares. Claro, pero si te das cuenta, entonces ahí nos damos, eso es según basado en lo que dice el diccionario. Lo que dice el diccionario, entonces, correcto. Fíjate, entonces ahí entra la adivinación. Uh-huh. Cuando nosotros vemos a un profeta adivinando, ese no es de Dios. Exacto. Aquí hay fulano de tal, aquí hay alguien de rojo. Eso se llama adivinación. Yo creo que ustedes se van a dar cuenta la función de un verdadero profeta y cómo es que el Dios le habla a este profeta en este pasaje, capítulo 9, se va a dar cuenta de las funciones. Por eso ya lo reconocían como Dios, como hijo de Dios, como un hombre de Dios, lo reconocían, ¿verdad? La gente conocía a él. Saúl no sabía de él. Saúl venía de la tribu de Benjamín, pero no tenía idea quién era un vidente. Entonces me doy cuenta que aquí más adelante entonces dice que subían buscando a él, y creo que el problema de Saúl no era tan grave para ir a consultar, ¿va? Él lo que quería saber es a dónde se habían llevado las asnas, ¿va? Uh-huh. Seguía buscando esa palabra que tú decías ahorita. Entonces podemos ver que ahí era una persona que adivinaba. Exacto. Pero engañada, es como... Habría que leer bien el versículo, el contexto del primero y el segundo, para ver si en realidad estamos bien en eso. Bueno, pero qué linda aportación, porque sería bueno echarle un ojo más a esa palabra clarividente. Entonces, sigamos en esto. 1 Samuel 9:12 dice, y ella le respondió, y dijeron, sí, aquí está delante de ti, apresúrate. Ahora pues, hoy ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene un sacrificio en el lugar alto.
Va, fíjate, mira la función de un vidente. No solamente que lo iban a consultar, era reconocido como hombre de Dios. Correcto. La gente lo conocía, pero me llama la atención que venía del lugar alto. Cuando nos habla del lugar alto, nos habla de las alturas de espirituales que debe de tener todo ministro para poder buscar el rema de Dios. Creo que venía de un lugar alto, eso nos habla de muchas cosas, que el hombre de Dios debe estar siempre en las alturas. En comunión también. Exacto. Y fíjate, sí, dale. En comunión a solas, para que el Señor hable y pueda hablar lo que Dios le dijo. Sí. Porque si no hay, yo creo que si no hay una comunicación con el Señor, si no tenemos una intimidad con el Señor, Sí. ¿cómo vas a poder profetizar o decir, el Señor me dijo cuando el Señor no te dijo nada? Exacto. Entonces ahí está diciendo que tiene que tener sacrificio en lugar alto. Sí. Entonces quiere decir que fue a presentar una ofrenda Exacto. al lugar alto, y eso en el Señor, como lo hizo con Abraham, que le habló, con Moisés, Sí. que le habló por medio de la zarza. Exacto. Y vaya que lo traes a colisión, porque yo siempre he puesto estas dos cosas, ¿va? Que el profeta que está en la tierra, hablando de Aarón, su visión es terrenal. Pero aquel que le gusta las alturas, el profeta Moisés, vemos las dos facetas, del que está arriba, en lo alto, recibiendo revelación, mandamientos, enseñanzas, al que está abajo, lo que hace es que el profeta que no busca al Señor en lugar alto, se puede decir figurativamente, es aquel profeta que se desvía a la idolatría. Es por eso que tiene que haber una intimidad. Claro. Esa intimidad de que en lo secreto, porque en los secretos donde el Señor nos enseña muchas cosas poderosas, para que después podamos, si en lo secreto le adoramos, Él nos va a exaltar en lo público. Pero aquí lo que podemos ver es que para que el profeta o para que el vidente, el que estamos hablando ahorita, pueda hacer la función, tiene que ser una persona que tiene que tener esa intimidad, pero y tener unos oídos audibles para escuchar Correcto. la voz de Dios. Fíjate que me llama la atención porque dice, y ellas le respondieron y dijeron, sí, he aquí está delante de ti, apresúrate. Ahora pues, hoy ha venido a la ciudad, porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Me llama la atención eso porque el pueblo reconocía que él era un hombre de Dios, que tenía funciones de parte de Dios, y que ellos no iban a hacer el sacrificio. Por eso era bien importante, ¿va? Que no sé si Saúl fue el que se adelantó también en una ocasión y él hizo el sacrificio sin esperar que llegara el profeta, y por eso le pegaron una cuadrada también, ¿va? Bueno, eso sería otro tema, ¿va? Otro tema. Las cuadradas que dan los profetas. Pero mire, me llama la atención esto porque dice, hoy ha venido a la ciudad. Yo me imagino que si hubiera estado Facebook y Instagram en ese momento, ¿va? Gran campaña profética de milagros y unción y de sacrificios. El profeta Samuel ha venido a la ciudad. Me imagino que ha de haber sido llamatorio. Por eso dice, hoy ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Me llama la atención que el único que usa la función ministerial, hablando de este hombre vidente, tiene sus cualidades, que también tiene un altar, sabe cómo ir y entregar el sacrificio. Cómo llamar la atención de papá. Correcto, porque sacrificio es, cuando hablamos de altar, estamos hablando de que alguien muere en ese altar, ¿va? No se hace más grande de lo que es, sino al contrario. Sino que se humilla delante del Señor. Correcto. Estaba diciendo al principio, Correcto. tiene que haber una humillación cuando leemos la palabra del Señor. Ahora, miremos que obviamente el sacrificio iba ligado. Entonces me doy cuenta, dando un resumen, ¿va? Este hombre de Dios era reconocido, tenía su nombre de vidente, profeta, la gente lo conocía, vivía en los lugares altos, sabía el momento para dar un sacrificio. Y me doy cuenta que en el 9:3 dice, y cuando entréis en la ciudad, lo encontraréis antes de que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue. Ya qué autoridad de alguna manera le había dado al Señor para poder dirigir a un pueblo. Cuando hablamos de alimento, obviamente está diciendo, esperémoslo a Él, ¿va? Él es el que nos va a bendecir, el que va a decir. Por eso ponía yo ahí en eso, ¿va? Que
otra de las funciones que hace, no solamente el vidente lleva al pueblo a que adore al Señor en un altar, sino que también sabe bendecir al pueblo. Porque una de las funciones que tiene un sacerdote es ofrecer el sacrificio y luego bendecir al pueblo. Entonces me doy cuenta aquí que cuando vemos la faceta de vidente, no tiene nada que ver con ver el futuro. Aunque más adelante sí ocurre algo así, pero se va a dar cuenta por qué es que Saúl fue a consultar a Samuel. ¿Por qué? Porque quería saber dónde estaban sus asnas. Y mire qué tremendo, porque cuando él llega a buscar las asnas y no las encuentra, y entonces va y consulta con el vidente, como quien dice, usted es vidente, usted me puede decir dónde están las asnas. ¿Será que usted me dice la verdad dónde van a estar? Dice, ay, Dios mío. Apellido Cruz, dice, el profeta Daniel, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías tuvieron entendimiento en toda visión y sueños. De nada le sirve a un profeta tener visiones y sueños si no es entendido en la palabra para discernir los sueños y las visiones. Y si no tiene conocimiento e inteligencia espiritual para declarar el consejo de Dios. Te digo que sus aportaciones son más que enseñanzas. Sí. Pero mire, gracias a todos por el deseo de querer también compartir lo que Dios les está dando en ese momento también. Creo que es lindo, creo que por eso es este programa, porque aquí aportamos, aprendemos, todos aprendemos, enseñamos y de alguna manera nuestro conocimiento se va abriendo más y más. Entonces me doy cuenta que las funciones de un vidente no es únicamente predecir el futuro. Aquí vemos que el hombre sabía sacrificar, llevar al pueblo al altar, sabíamos que venía de un lugar alto, eso nos habla de intimidad con Dios, sabíamos que era un hombre al cual el pueblo puede ir a consultarle, porque mire, lo que le fue a consultar Saúl fue que quería encontrar sus asnas, nada que ver a lo que uno piensa. Por eso hoy el Señor nos está quitando un estigma de nuestra mente, que al ver a un profeta no hay que ir a que le profetice, sino ve y consulta con él, habla con él, explícatele tu situación y él te aseguro que Dios le va a mostrar algo más que te va a traer tu beneficio. Amén. A tu vida. Así es. Bueno, entonces abordamos un poco porque ya solo nos quedan 10 minutos. Dice, porque el que tiene que bendecir el sacrificio, oiga, después comerá con los convidados, subid ahora, que él lo encontraréis enseguida. Entonces, fíjate qué lindo eso, porque no solamente, ve otra función más, que no solamente este profeta tenía comunión con la gente. Los falsos profetas o los profetas modernos ocurre que son bien creídos, que no quieren compartir con el pueblo. A veces uno los saluda, ¿va? ¿Cómo está, profeta? Y ni la mano le dan a uno, porque tal vez piensan que uno los va a contaminar. Y no, me doy cuenta aquí que la faceta de Samuel era de un hombre normal como nosotros. Amén. Tenía sus funciones, sí, pero me deja ver que le gustaba convivir con la gente. Por eso que creo que entra la humildad, pastor. Sí. Era humilde porque sabía, y eso es lo que creo que, como tú dices, que hay muchos que, es profeta, anda hasta con guardaespaldas, no sé si te has fijado. Sí. Y está sudando, le andan poniendo la toallita. Pero yo creo que es ahí donde lo dijiste tú al principio, es la humildad. Y cada vez que leemos la palabra hay que hacerlo con humildad, porque aquí podemos ver que los grandes profetas eran humildes. Sí. Y servían. Correcto. Entonces yo creo que esa es una de las llaves que podemos entender, de que no se nos olvide que tenemos que servir. Sí. Y entonces por eso te decía yo que cuando empezamos a analizar a profundidad qué es un vidente, nos damos cuenta que no es lo que pensamos. Correcto. Y después se va a dar cuenta que tenemos todavía, si el Señor no ha venido, tengo todavía 8 videntes más para poderlos discernir, en realidad, para aprender en realidad lo que ellos tienen. Entonces me doy cuenta que una de las facetas también de Samuel era que sabía bendecir al pueblo. Amén. El profeta que maldice al pueblo no es de Dios.
es un hombre que va rumbo al error como Balaán, porque fíjate vos que encontré un versículo donde dice que el pueblo de Moab lo contrataba para que adivinara, fíjate. Le daban el pago de la adivinación, dice el versículo que leí la vez pasada. Bueno, pero como no estamos hablando de la gente, ¿va? Sino hablemos en realidad lo que Dios quiere. Saludos a todos, gracias. Amén. A Guatemala, allá está Barberenas, allá en Nueva York también. En El Salvador también. El hermano Frankie, desde El Salvador. El Salvador, Mana Ruth, el pastor Orlando allá Gloria a Dios. En Tijuana, Baja California, también están viendo. También nos saludan desde la ciudad hermosa de Pandel. Bueno, sigamos. Si no nos quitan el tiempo, ya después usted pasa la hora y ya nos apaga el Facebook. Bueno, miremos entonces también otra de las cualidades que tiene un vidente es esta, que hay revelación. Correcto. Y ahí es donde entramos a discernir las dos palabras. Alguien que predice el futuro, pero también alguien que recibe revelación. Primera de Samuel 9:14 dice, y ellos pues subieron a la ciudad, oiga, hablando de Saúl y su criado, cuando entraban en la ciudad, he aquí que Samuel salía hacia ellos para subir al lugar alto. Luego dice en el 15, ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl a visitar al profeta Samuel, el Señor le había revelado esto a Samuel diciéndole. Mira qué lindo esto porque aquí me llama la atención mucho porque a veces se comete el error y he visto errores de profetas, bueno, y ahí me meto yo a líos porque también cae uno a veces en ese error y he visto que hay profetas que se atreven a profetizar en ese momento en público y con cámaras y todo, ¿va? Acerca de la gente y como que en ese momento están recibiendo todo, ¿va? Sí. Digo yo, si así fluyera, aunque yo entiendo que puede fluir el Señor así, pero no para ser exhibido, ¿verdad? Aquí Saúl no dice que se paró y le dijo, yo ya sé por qué veniste, va, que el pueblo escuche que veniste, andas buscando unas asnas por ahí. No, aquí me doy cuenta que la actitud de un verdadero vidente o un profeta, hablando de Samuel, es que sabe comprender el tiempo que Dios le está hablando. Dice que un día antes de que Saúl llegara a buscar a Samuel, dice que Dios le reveló a Samuel las cosas que habían pasado. Bueno, miremos el otro punto. Me llama la atención eso, un día antes. No sé si tenés aportación. La hermana Casey decía, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Eso está en 1 Corintios 14:3, aportación que la hermana Casey aportaba. Correcto. Creo que obviamente por eso debemos de comprender cuando la Escritura está hablando un apóstol, un profeta, un sacerdote, porque nos damos cuenta que ese versículo que acabas de leer tú nos está hablando del don carisma que se dejó para ejercer dentro de la congregación. Cuando hablamos ya del ministerio profético, mire tanta riqueza que hemos encontrado. Ya no es solo tanto de exhortar, consolar y edificar, porque ese es el don el don carisma que hace que fluya en eso. Pero ya el ministerio profético lo vemos que tiene demasiadas ramas. Hermano, ¿cuándo voy a terminar de darle las 13? Amén. Y ahora, ¿cuándo le voy a terminar de dar los otros videntes? Fíjate que mira aquí algo que del comentario que estaba leyendo en el diccionario dice que empezaron en los días de Samuel. Adquirió más revelación el profeta como proclamador público de la voluntad de Dios. Está hablando de Samuel acá, que adquirió más revelación el profeta como proclamador público de la voluntad de Dios. Claro, por eso te recordás que una de las facetas del vidente es que habla, que cierne su voluntad, o sea, él mismo, antes de hablar. Manda que hiciste vigilia, dice. Bueno, ya vamos, deme 3 minutos nos quedan. Espero en Dios poder terminarlo todo. Si no, ya sabe, tenemos otros martes para poder desarrollar. ¿Sabes qué es lo que tengo
lo que me está pasando es, y le doy gracias a Dios, es que no puedo terminarlos todos, es demasiado. Y entonces ponerle la otra semana, quiero enfocarme en otro. Y cuando recibo otra cosa de Dios y la verdad que le agradezco a Dios que me esté dando su revelación. Amén. Y compartirla, porque ¿de qué me sirve tener tanto conocimiento sin darlo al pueblo para que coma? Yo creo que Dios nos está despertando en lo profético, porque como decía la vez pasada en una enseñanza que hablé acerca del final de los tiempos, el mover profético del final de los tiempos, hablando de Elías y Eliseo, que iban a venir con una unción poderosa, que nadie los iba a poder detener. Bueno, terminamos entonces, mira. Primera de Samuel 9:15 dice, ahora bien, un día antes, ese ya lo leí. Luego dice, esta palabra, quiero ver, cuando dice la palabra revelación, fíjate, fui a investigar esa palabra revelación y quiere decir la palabra 1540 de la H, hablando del hebreo, que quiere decir gala. Y tiene sus significados, mira, usualmente desnudar. Figurativamente, revelar, conocer, descubrir, desnudar, manifestarse, mostrar, publicar. Bueno, eso publicarse me imagino aquellos que publican en Facebook. ¿Va? No estaba hablando de eso. ¿Va? Revelarse o trasladar. Entonces aquí quiero hacer un alto en esto. Que cuando Dios da la revelación, no la hace para que nosotros pongamos en mal a la gente. Creo que si un profeta genuino de Dios te va a decir las cosas como Dios le está diciendo, sin el objetivo de desnudarte delante del pueblo, sino delante de ti mismo, va a venir y te va a decir, mira, el Señor me dijo que esto y esto estás haciendo. Obviamente el que sabe que está pecando y llega alguien y le dice, mira, ayer a tal hora estabas viendo pornografía, y entonces el otro, ¿y quién te dijo? Correcto. El Señor me reveló, pero mira, no lo hizo en público como otros acostumbran. Hay profetas que llegan por quererse ser grandes y cometen unos errores. Sí, que tú que estás en adulterio, ese que está ahí, y, hermano, y digo yo, y la demás gente, ¿qué le importa? Si el que querés edificar es a ese. Porque si no, entonces Natán se hubiera parado y le hubiera dicho, ¡hey, pueblo de Israel! El Señor me dio una profecía y encontré a este hombre con otra... No es así. Creo que privado. Cuando hablamos de esta palabra revelación, lo que nos está diciendo es que puede un profeta desnudar a una persona, pero a solas. Qué lindo esto, hermano. La verdad que me llama mucho la atención porque veo el fluir profético de Natán, que sabía reconocer que había una autoridad más grande que él, porque en ese momento David era el rey, y llegó con cautela. A mí me imagino que le había dicho, Señor, dame la inspiración para decirle a este adúltero y asesino. Sí. Y se echó una parábola bella. Tremenda. Entonces, pues te decía yo, solo Dios te puede darle revelación, pero alguien que no tiene la compasión para profetizarle a otro, te aseguro que va y te desnuda enfrente de toda la gente y la verdad ni te ayuda y te avergonzó enfrente de todos, y cuando sentís ya ninguna iglesia te quiere. Es por eso que decimos que el Señor no te va a avergonzar. Sí. El Señor no te avergüenza. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Entonces cuando un profeta te dice las cosas y como tú dices, tú sabes que lo que te está diciendo es certero, entonces yo en el momento da gracias a Dios que el Señor te está dando una oportunidad. Exacto. Porque a lo mejor, porque el Señor es un Dios de misericordia. Sí. Pero va a llegar un punto de que el Señor te ha ido hablando tanto que después va a decir, pues mira, papadito, te hablé de varios modos y no me hiciste el caso. Entonces es ahí donde tenemos que entender y ser sabios en entender la palabra del Señor. Bueno, voy a ir terminando. Creo que es entendible esto, porque obviamente si estamos viendo toda la trayectoria en las funciones de cada lapso de cómo trabajó el vidente Samuel en esta función con Saúl, nos damos cuenta que paso a paso vimos aspectos tan importantes en el ministerio profético que debe desarrollarse uno, y esto creo que es una de las que a mí me da más luz. Uno no debe de humillar a la gente por mucha revelación que tengas acerca de su vida. El Señor Jesucristo no le dijo a la samaritana, vos sos
una cualquierota, hombre, andás con uno, andás con otro. No, nunca le dijo así. Siempre tuvo dulzura en sus labios para poder decirle adúltera. Pero entonces creo que nosotros como profetas y con esa unción profética que va a caer sobre nosotros debemos de tener compasión antes de desnudar a alguien. Y si Dios te está hablando, cuando hablo de desnudar es te encontramos, te encontramos en una falta, ¿verdad? Fuiste desnudado en tu alma, encontré este error, etcétera. Y creo que ahí es donde nosotros debemos de tener esa compasión que tuvo Jesús con nosotros, porque Él no te acusó a ti ni a mí, sino Él dio un sacrificio, su vida, para que nosotros estuviéramos bien. Por eso es bien importante que el mover profético del final de los tiempos sepamos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Ahora, voy terminando con esto. Mira esto. Ahora aquí viene la revelación y aquí entra en realidad lo que Dios le había hablado a este hombre. Y luego dice 1 Samuel 9:16, espero que vaya conmigo en casa. Mañana como a esta hora, le dice, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Aquí le está diciendo el Señor. El Señor, déjame regresar a este. Perdón. Aquí. 9:15 de 1 de Samuel. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor le había revelado esto a Samuel diciendo, fíjate, y cuando lo encuentra Samuel a Saúl, no le profetiza directamente en ese momento, convivió con él. Es que eso es lo lindo. Tuvo intimidad con él. Exacto, porque mira, eso me habla a mí de consultar a un profeta, me habla a mí de como querer una administración, querer buscar a alguien, un consejo de Dios a través de un vaso, de un hombre de Dios. Y entonces aquí viene lo que Dios le dijo a Samuel. Mañana como a esta hora. Mira, me llama la atención porque cuando Dios habla específicamente, hasta la hora te da. Como quien dice, yo me imagino, a mí me gusta meterme en el personaje. Y que el Señor le está diciendo, mira Samuel, mañana a las 6:34, a esta hora, te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Hasta con fecha te la damos. Importante, ¿va? Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de las manos del filisteo. Bueno, ahí tendríamos que hablar un montón de cosas porque no hizo esa función de librar de la mano de los filisteos, sino fue David, ¿va? Pero bueno, regreso en esto. Pero quiero que miremos esto tan interesante, que Dios cuando va a hablar, también tiene horas específicas y días específicos. Me impresiona esto. Y también le dice de dónde es y también la función que él tiene que hacer con él. Mira, ¿a qué llegó Saúl con Samuel? ¿Cuál era el objetivo de buscar al vidente? Quería que le adivinara. Quería que dijera. Quería saber dónde estaban las asnas. ¿A dónde me las pusieron? Todo. Va, pero me doy cuenta que aquí había algo ya de Dios, ¿va? Porque Dios había permitido que las asnas se desaparecieran para que él fuera a consultar al profeta y entonces Dios le revelara a través del profeta la función que iba a tener como rey. O sea, ya lindo, ¿va? Cómo Dios trabaja, ¿va? Porque si no le hubiera dicho, Samuel, anda y vas a ir a la tribu de Benjamín y ahí vas a ver a Saúl, un hombre hermoso, alto, y le vas a decir, así dice el Señor, va, yo te voy. No fue, va, sino que Dios mismo lo mandó a Saúl a que fuera a buscar a Samuel. Ay, Dios mío, tanto que hablar, va. Entonces dice, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Entonces me doy cuenta que ya esto ya era un plan de Dios, de que Saúl fuera a buscar a Samuel. Y luego en el 9:17 dice, cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé. Entonces, este gobernará mi pueblo. Pero mira, me llama la atención, como que este es, mira vos. Pero él no en ese momento, ahí se va a dar cuenta que lo que él al final le dijo la profecía, es que eso es lo que quiero yo llegar hasta ahí, pero usted me interrumpe mucho, hombre. Espéreme. He aquí el hombre de quien te hablé. ¿Sabes cómo me imagino esto? Como lo que le sucedió a Pedro.
a Saulo. A Saulo. Ve a tal lugar, a la esquina derecha. Le dio todas las instrucciones específicas. Y ahí va a haber un hombre que está orando por ti y va a poner las manos y te va a quitar a la gran Dios. Entonces me doy cuenta que la forma en la que Dios seguía, pero por eso le decía yo es que debemos de quitarnos el concepto de que el ministerio profético es únicamente solo de profetizar. Perdonen, porque a mí me tiran duro en eso. Es que usted no profetiza, usted solo quiere enseñar. Y yo, está bien, pues, está bien. Es que todo es en el tiempo de Dios. Sí, mira, yo he comprendido varias cosas. A veces cuando voy a invitaciones a iglesias, ahí sí veo que Dios me utiliza con una unción profética. Entonces ahora es pastor, no, es que sí y no va. Lo que pasa es que ahora soy pastor y uno es como uno de padre, ¿va? Entonces ya empieza a ver que a aquella ovejita se le salen los cachitos, que está un poquito gordita, que está... Las empiezo a conocer, entonces ahí no puedo, si profetizo algo, va a decir, usted por lo que yo me ministré, usted me está profetizando. Entonces a veces uno debe tener cuidado hasta en eso, pero cuando uno va a otro lugar, uno no conoce a nadie, y entonces ahí te sentís hasta como pez en el agua, ¿va? Dejar fluir, ¿va? Que surja eso, y creo que ahí es donde veo yo de alguna manera que a veces Dios me utiliza en esa función. Creo que a todos nos pasa. Es que yo creo que es ahí, va. Sos pastor, sos profeta y sos pastor. Y como tú dices ahorita, el Señor sabe dónde te va a usar en el tiempo en el tiempo indicado, sí, para que tú des una profecía del Señor. Pero imagínate que tú se la des aquí a la iglesia, pues, pastor, si ayer lo invité a comer y estuvimos platicando, y ¿me entiendes? Entonces yo creo, claro, que el Señor es un Dios ordenado, y mira, y nos enseña. Y yo creo que a veces Dios me ha hablado, pero como ya sé el problema, entonces a veces soy mejor un poco más discreto y trato de la manera, así como lo hace Samuel, a platicar, ¿va? Porque se va a dar cuenta que este hombre, antes de decirle la palabra del Señor, lo invitó a comer. Bueno, ya si me quiere invitar a comer, ya sabe. Bueno, pero no es... Que no te va a preguntar, dígame lo que me va a pasar en unos días, pa. Entonces, mira, pues, 1 Samuel 9:18 dice, ya para ir terminando. Entonces Saúl se acercó a Samuel y en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. ¡Wow! Mira, me llama la atención a mí esto porque cuando hablamos de casa, me doy cuenta que Saúl tenía hijos y familia. Era un profeta con su familia, aunque no hable de su esposa. Pero me doy cuenta que sí estaba en un fluir, estaba en un orden, ¿va? Porque ahora ocurre que los falsos profetas quieren ser solitarios, ¿va? Como que les estorba a la mujer y los hijos. No. En el Nuevo Testamento, que cada quien tenga su propia mujer y su familia en orden. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento a la hora de ejercer un ministerio. Bueno, pero como no es el objetivo de andarle dando duro a esa gente, ¿va? Entonces me doy cuenta que, que Saúl se acercó a Samuel y en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y entonces apunté eso de la casa, pero me doy cuenta que Saúl no reconoció al ministro, al hombre de Dios. ¿Qué aspecto ha de haber tenido? Ciego. Probable, si lo ponemos en otra faceta, sí. Ciego espiritualmente. Pero recordate que él iba guiado por el impulso de Dios. Porque como si no, me imagino yo que si no llevaba las sanas de su papá, se iba a meter en grandes líos. Entonces andaba afligido. Entonces, regreso con esto. 1 Samuel 9:19 dice, y respondió Samuel a Saúl y le dijo, yo soy el vidente. O sea, no lo reconoció, como dices tú, todavía no tenía el discernimiento para reconocerlo. Soy yo. Mira qué lindo eso. Soy yo el pastor que ministra esta congregación. O sea, es que uno se lo debe de creer. ¿Va? Correcto. Entonces, aquí lo que está diciendo, soy yo el vidente, soy yo al que andas buscando. Me imagino que aquel se ha de haber quedado frío. Y entonces dice, sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comeré contigo. Entonces, fíjate, decime una cosa, ¿qué hubiera hecho un profeta en el nuevo actualmente? Se lo dispara ahí mismo.
Así te dice el Señor, ¿va? Mire, no esperó ni en la calle, ni por teléfono darle la profecía, sino, ¿sabes qué? Vamos a comer, ¿va? Correcto. Entonces me habla a mí de que el profeta también tiene que tener comunión. Una de las actitudes, viendo, obviamente, cuando hablo de profeta, estamos hablando evidente, que tiene la comunión con la gente antes de darle una profecía. Fíjate que ahí lo puedo ver también, mira, dice, subió delante de mí al lugar alto. Pues hoy comerás conmigo. Entonces, modo que yo lo miro. Lo hizo a que subiera al lugar alto, a tener, como te quisiera decir, una intimidad con el Señor, Sí. para que el Señor debiera de comer espiritualmente, ponle que me dé Sí. una palabra tremenda, pero yo veo que te vuelve a repetir, sube delante de mí al lugar alto. Correcto. Otra vuelta, ¿por qué? Porque el Señor te quiere revelar cosas en lo alto, en el Sí. sentido de que tenemos que morir o tenemos que ir a ese lugar para que podamos tener esa intimidad, pero dice, y comerás conmigo. Va, fíjate, otro punto que yo veo ahí, aparte del que vos viste ahí, es que la función de un ministro, hablando de los 5 ministerios, es que debe de ser amable. Fíjate, le dice, pasá vos primero. Exacto. Humilde, Hey, Saúl, amable. Saúl, pasá vos primero, Saúl, voy yo después. Pero si es orgulloso, seguime vos y ya. No, vemos características de un vidente que nos hablan en realidad el verdadero modo de andar de un hombre de Dios. Entonces me doy cuenta a mí que el hombre esperó la comunión y entonces entre la comida me imagino que Platicar. empezó a... mira, porque no dice, Claro. pero ¿qué hubieras hecho vos con Saúl echándote una carnita asada así de la media cancha o de allá de Fuego de Chao? Te aseguro que hubieran platicado. ¿Y qué haces por acá vos, Saúl? No, pues fíjese que se me perdieron unas asnas y me dijeron que usted era profeta, que podía ver más allá y por eso vine. Me imagino que hablaron. Claro. ¿Verdad? Hay que dar una plática. ¿A qué llegó Saúl? A consultar al profeta. ¿Y qué le iba a contestar el profeta? Pues, ¿sabes qué? Un cafecito y seguía. Dice que pasaron un buen rato platicando. Entonces esto me llama a mí mucho la atención, es que también el profeta debe ser compasivo y amable con la gente. Hospitalario. Qué lindo, sí, exacto. Hospitalario. Ajá. Y mira, y luego dice, y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que hay en tu corazón. ¿Sabes qué le dicen? ¿Sabes qué? Vamos a comer. Y vamos comiendo, platicamos toda la noche, te ministro, y ya mañana, cuando me vaya, te declaro lo que el Señor me dijo. ¿Por qué no se lo profetizó desde que lo vio? Fíjate la estrategia, ¿va? O sea, por eso me llama mucho la atención que nosotros cuando vayamos a buscar a un hombre de Dios, hablando de pastor, apóstol, evangelista, bueno, no al revés, apóstol, profeta, evangelista, maestro, cuando vayamos a buscar a alguien de Dios, debemos de saber que debemos de ir a abrir nuestro corazón para que el Señor pueda ver el ministro más allá de tu aflicción y te pueda dar una palabra de Dios. Amén. Wow, bueno, termino. Me gustó esta fraseta. Fíjate, cuando le dice esa palabra, te declararé, mira lo que significa. El H5046 quiere decir nagad y quiere decir es afrontar, oponerse firmemente, manifestar, anunciar, pero me gustó siempre de boca de alguien presente. ¿Iba Saúl con alguien? Sí, iba su criado. Sí. Entonces, ¿sabes qué me llama la atención? Que a veces es importante que el profeta o el ministro siempre tenga a alguien a la par para oír lo que se está diciendo, para que oigan en realidad lo que se está diciendo, para que nosotros comprendamos. Aquí nos está hablando de que no solo la faceta de profetizarle a él, sino también nos está enseñando que debemos de tener comunión y de alguna manera utilizar la administración para ministrarlo y aconsejarlo. Yo me imagino que Samuel le había dicho, mira, hombre, ¿por qué te preocupas por la asna? Aunque él ya sabía por qué había llegado él, ¿va? Sí, y fíjate que ahorita el hermano Cruz mandó los mismos versículos que estamos ahorita leyendo y también mandó el número 20.
que yo creo que ahorita lo tenés que ir para Sí. lo que dice. Mira, la verdad que termino en el capítulo 9. No sé si los Todos hermanos, dicen mira, vigila, dices tú. no sé si los hermanos me dan 5 minutos para ir terminando esto rápido. Y si en realidad me da 5 minutos, pónganme amén, aunque sea. Con un amén yo sigo. ¿Cómo No, me no ves, hay, Diego? mira, ya ves, no hay ni uno. No hay ni uno. Bueno, entonces oremos entonces. Bueno, esta palabra quiere decir Nagad y quiere decir que cuando nosotros hablemos con alguien es siempre de boca de alguien que esté presente. Es importante que alguien esté siempre presente cuando vamos a hablar de esto. Giovanni dice misericordioso, sabio, hospitalario y prudente. Fíjate, esa palabra, Amén, ya tienes un amén. Dale 5. gloria a Dios. Esa palabra, ¿cuál fue la palabra que te declararé? Mirad todos los significados que tiene. Quiere decir predecir, explicar, anunciar, avisar, comunicar. Todo va relacionado a una plática. Confesar, conocer, decir, denunciar, descubrir, enseñar, indagar, interpretar, manifestar, mostrar, proclamar, publicar y revelar y lotería, decían allá en Guatemala, ¿va? ¿Quién dio más? Lotería. Bueno, termino con esto porque la verdad que hay mucho que hablar. ¿Se imagina solo de esa palabra qué significado hay? ¿Va? Por eso regreso a esto. Cuando él le dice, declararé. Mañana, dice, y por la mañana dejaré irte y te declararé Todo lo que está. todo lo que está en tu corazón. A la gran ¿Qué había en el corazón de desnudada de corazón, pasada de tráiler. Por eso es bien importante, porque fíjate, yo creo que en ignorancia tal vez lo hemos vivido, porque cuando uno ministra a alguien, estamos viendo el corazón abierto de la persona, ¿verdad? Que está diciendo su situación, su problema, y cuando nosotros vemos la situación, entonces ahí viene el consejo divino de Dios sobre nosotros, y entonces uno mira, pero si lo haces de esta manera, si haces esto de esta manera, bueno, es lo que estaba diciendo. Entonces por eso vuelvo a la carga. No esperemos que el profeta siempre nos esté profetizando cada vez que lo vemos. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, a mí, regáñese, alégueme a mí, va. Yo no estoy de acuerdo que un profeta llegue solo a profetizar y que la gente le haga cola. He sabido yo de profetas que hasta en un USB los meten en un cuartito a la gente y les profetizan, les queda grabado en el USB la profecía y tienen que pagar dinero. Entonces, eso no es de Dios. Eso es adivinación. Ese es mercadeo, ese es... Correcto. Entonces, miremos los tiempos. 1 Samuel 9:20 dice, y en cuanto a tus asnas, aquí apareció el peine. Ya comieron, pasaron toda la noche platicando, cafecito tras cafecito, y qué casualidad que ya que se va a ir, ahora sí, te voy a decir lo que el Señor me dijo. En cuanto a tus asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupéis por ellas, pues han sido halladas. Fíjate, impresionante cuando Dios hablaba. Hace 3 días. Y luego dice, y para quien es todo lo deseable en Israel, no es para ti y para toda la casa de tu padre. Mira, esto es bien importante. Aquí es donde ya Dios le está revelando el corazón de Saúl y por qué es que Saúl había llegado. Saúl había llegado ocupado por las asnas. Aquí me doy cuenta que ya el profeta le dice, sí, ya sé por qué veniste. El Señor me dijo un día antes de que vinieras, me dijo que ibas a venir y que tenías este problema y ahora yo ya sé, son por las asnas. Ahora te quiero decir, no te preocupes, va, tranquilo. No te preocupes porque ya las encontraron, pero así te dice el Señor. Ahí es lo grueso. Correcto. Ahí es lo grueso porque entonces ya vemos que era un plan de Dios que se desaparecieran las asnas. Era un plan de Dios de que Él fuera a buscar a un profeta. A veces pasan cosas así que me quedan asombrado. A veces yo llego así, de repente encuentro a alguien. Hermano, ¿y cómo estás? Y bueno, intercambiamos palabras. Y a veces uno, como es pastor,
pues lo que tiene que tener en su boca siempre es un consejo. Correcto. Y cuando uno va y le da el consejo, hermano, eso es lo que yo necesito. Entonces, pero no es que está profetizando, sino lo que pasa es que a veces mucha gente, en lugar de buscar a un profeta para que le profetice, debería de buscarlo para consultarlo y que él ore por él. Y fíjate, 1 Samuel 9:26, ya para terminar, así dice, ya mire, ya van las 1:30. Y se levantaron temprano, y al romper el alba, o sea, cuando amaneció, Samuel llamó a Saúl en el terrado diciendo, levántate para que yo te despida. Y Saúl se levantó y ambos, también hablando de su criado, y Saúl y Samuel salieron a la calle. Mira esto qué lindo. Me imagino que lo salió a despedir. Correcto. Y en el 27 le dice, mientras descendía a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, di a tu criado que pase adelante de nosotros y que él siga. ¿Por qué? Porque la profecía era para aquel que andaba buscando un consejo o la consulta de un profeta. Y mira vos qué lindo, me llama la atención, va, que el profeta le dice, decirle que que pase, hombre. No te ocurre a vos eso, ¿va? Cuando uno quiere que no sepa alguien más Correcto. Lo que te van a decir, va. Y mire, hermano, aprendamos de esto, que no es de profetizarle y que toda la gente oiga la profecía que te van a dar a ti. Eso no es correcto, hombre. Así te dice el Señor, va, yo te miro en las naciones con una bandera tribulante, profetizando y a toda la gente lo oyó. Y si se da cuenta, pasan 20 años y nunca se cumplió la profecía. No es así la forma. Si Dios le va a hablar a un ministro, él te va a llamar así a la par o te va a decir, invítame a un In-N-Out, platicamos y mira, esto recibí del Señor para tu vida y te lo entrego. ¿Por qué voy a estarlo anunciando? Para que la gente me dé un like. ¡Wow! ¡Qué profecía la que se aventó! Donald Trump va a quedar el presidente. Bueno, yo estoy bromeando, ¿no? Y ya si queda, pues porque la gente lo quiso, ¿va? Pero ya veo, pero sabes que vos me llena de gozo esto porque veo la verdadera función de un ministro primario. Y di al criado que pase adelante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. Y eso es lo importante, dice la palabra de Dios, no mi palabra, la palabra de... Mire, tengo 10 porcentaje de mi computadora ya para que me diga adiós. Termino con esto. Lo que le dice, te voy a declarar la palabra que Dios me ha dicho. Esa palabra declarada dice el 80-85, Shama, que quiere decir oír inteligentemente. Te voy a hablar al oído inteligentemente, dice. Y esta palabra quiere decir advertir, anunciar, cortar, declarar, discernir, divulgar, proclamar, publicar y recibir. Y míralo cómo termina esto. Entonces, ¿cómo se hace para determinar qué era esto lo que le estaba escribiendo? Bueno, no, ahí ya no me fui. Me fui mucho. Terminé con eso. ¿Qué quiero decir con eso? Palabra que Dios le da a un profeta para una persona. Creo que el verdadero mover es individual. Porque imagínese que la profecía sea de desnudarlo por algo que hizo. ¿De qué sirve que la otra gente lo vea? No sirve de nada. Ahora, termino con esto y pues no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo. Mira, la semana pasada me hicieron una pregunta y quiero contestarla también. La contesté, pero quiero poner las bases bíblicas para que ustedes se den cuenta en eso. Muchos me preguntan a mí, ¿qué hacer entonces, hermano, con estas visiones que Dios nos da? Apunte con papel en mano en casa o abra su corazón. Yo siempre les he dicho que cuando uno mira una visión hay que escribirla, la hora, la fecha y escribir lo que vio. No ponerle salsa a los tacos, no. Yo vi esto y vi esto. Nada más lo que vio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con las visiones? Se escriben. Habacuc 2:2 dice, entonces el Señor me respondió y me dijo, escribe la visión y grábala en las tablas para que corran el que la lea.
Entonces me doy cuenta que hay profecías, entonces que visiones, antes de darlas, que es mejor escribirlas. Segundo paso es guardarlas. No todas las visiones que ves es para la iglesia, para que te des el quemón, va, wow, ese hermano, cada culto, mira una visión, va. No, hay que discernir esto. También se guardan. Mateo 17:9 dice, mientras descendía del monte Jesús, le ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo? Es que a veces hay visiones que no hay que contarle a la gente. Las visiones se guardan y se esperan el cumplimiento. Y obviamente yo creo que sí es importante que vayas con tu ministro, con la persona que está dirigiéndote para que le cuentes lo que estás viendo. Entonces las visiones se escriben y también se guardan. Y mire, como tercer punto, hay que esperar el cumplimiento. No nos apresuremos porque vimos una visión y no se cumplió. No. Ezequiel 12:23 dice, dile, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Oiga, diles pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Entonces, hay que esperar entonces el tiempo del cumplimiento. Y mire, Joel viene a rematarlo, dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas también, y vuestros ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Debemos de comprender esto. Yo creo que algo que decías ahí, pastor, eso es muy importante, de que cuando el Señor te da algo, nosotros en la congregación hacemos petición, pon la fecha, y cuando el Señor la contesta, ponemos también la fecha, el tiempo que el Señor la contesta. Sí. Lo mismo con lo que sucede con las visiones o los sueños. Sí. Es muy importante, o una palabra, porque ese Señor, para la palabra profética, estamos dormidos, Señor, da una palabra en el momento y apúntala, ponle la fecha, la hora, y preséntala a tu pastor. Y el Señor va, si es del Señor, se va a cumplir, y cuando se cumpla, y vuelve nuevamente a esa misma y pone la fecha que fue contestada, y ves, eso en el Señor creo que nos comienza a hablar, y es por eso que están estos temas que tú estás dando, porque el Señor nos está enseñando, y especialmente en este tiempo que se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos videntes, muchos falsos de todos. Entonces tenemos que escudriñar, pero sobre todo entender el tiempo que estamos viviendo. Y la palabra nos enseña muy claro. Aquí no hay nada que se te esté diciendo, lo estamos inventando. Aquí se está hablando basado a la palabra de Dios. Porque hay muchos que solo van a lo que van, pero van a destrasquilar a las ovejas. Sí. Que van y dicen, mira, yo te voy a dar una profecía, pero mandame tanto aquí o mandame tanto allá. Entonces es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y nuevamente tienes que consultar con tu pastor. Tú tienes pastor, consulta con él. Y dile, mira pastor, esto y esto y esto me pasó, y aquí está. Y es el Señor el que va a dar la respuesta en el tiempo indicado, porque Él es un Dios perfecto, Él no se equivoca en nada. Mira, nos excedimos del tiempo, les pido perdón, siempre digo que no me voy a exceder, pero es que usted tiene la culpa que sí pone amén ahí, uno se pica, pero nos despedimos. Gracias, no sé si alguno tiene pregunta o algo, pero por favor aguárdela y la siguiente semana las contestamos. Le pido al Señor que pueda desarrollar ya sea los demás videntes que me faltan. Amén. O poder empezar otra vez en el orden de las palabras que significan visión y poder encontrar algo más en ellas. Así que yo me despido, hermano, pastor, gracias por estar, te doy la mano, la verdad Amén. Que siempre para mí es una bendición tenerte aquí conmigo. A veces es importante siempre tener a alguien, porque encuentro yo que también a ti también Dios te ha dado y entonces se complementa algo. Sí, así que y es algo que nuevamente aprendemos mutuamente, aprendemos de lo que el Señor nos enseña en la palabra, y uno aprende, uno, como le digo al pueblo de Dios, uno lee las Escrituras. Sí. Pero no las escudriña detalladamente. Exacto. Lo que dice, lo que la palabra exactamente nos está diciendo. Es que, pueblo de Dios, de veras, pastor, gracias por esa confianza que tú me das,
de venir a acompañarte, es un placer. Y a los que nos escuchan, ¿verdad? Que gracias por sus aportaciones. Al pueblo de aquí de Lancaster, de Pandel, también los bendecimos. Amén. Y todos aquellos que están alrededor del mundo, digamos, van a ver este programa. Correcto. Así que, gracias a todos. Gracias a ti, Amén. Pastor Isaac. Es el pastor que está pastoreando en Lancaster, en Ministerios Cántico Nuevo. Denle like a su página. Y también agradecidos a todos allá que han tomado el tiempo para escuchar esta enseñanza. Yo le pido a ustedes que en sus oraciones se acuerden de los ministros, de nosotros, si tienen, y pedirle al Señor que nos siga bendiciendo con su palabra. Así que nos despedimos. Gracias por haber estado ahí. Recuérdese, la siguiente semana, siempre los martes a las 5:30, en nuestro programa Crónicas de los Profetas. Ha sido para mí una bendición, no solamente estar contigo, sino también poder estar con ustedes en sus aportaciones. Así que Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones, amados.